Trinidad, ¿su cámara funciona? ¿Me escucha, Trinidad? Trini. Ya, antes de empezar la clase, mientras Trinidad resuelve su cámara, es súper importante vernos. Eh, Antes que todo, muy buenos días, chiquillos, chiquillas, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están? ¿Así, así, así? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Javiera? Ahí parece que por ahí, más o menos. Qué gusto verlos, chiquillos. ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Así? Bien. ¿Bien? Profe, Dígame. recuerda la tarea que dijo que teníamos que hacer una estructura donde hubiera como que se viera que he recorrido. Sí, Yo la hice y mire, de aquí, no sé por qué, pero se ve un león, la persona. Se parece un poco a un león. sí me acuerdo de tu trabajo. ¿Lo enviaste? Sí. Se parece a un león, se lo ve de lejos. Uy, La cara. acá no alcanzo a ver todos los detalles. Pero sí, ya. Una estructura que... Uy, Matías, tremendo trabajo. A ver, muéstrame. ¿No lo has subido todavía? Bueno, ahí te pasaste. Sí, tremendo trabajo. Sí, chiquillos, recuerden siempre, o sea, aprecio esos trabajos hermosos que hacen, que son como oye, un perrito, tan detallados, pero recuerden siempre que tenemos que resolver con las cositas que tenemos en casa. Si Matías tenía ese material para trabajarlo en la casa y lo quiso realizar así, súper bien, pero no se va a exigir, no va a haber una diferencia, Profe, por ejemplo, con la persona que pudo solamente hacer un ejercicio con papel doblado. ¿Se entiende? Lo importante tengo que es, usar papel para la persona. lo importante es realizar el trabajo, experimentar con el trabajo. El objetivo no está puesto en quién hace el mejor trabajo, sino que en cómo vamos resolviendo, en ser creativos, ¿cierto? Pero siempre con el resguardo de los materiales con los que contamos, ¿ya? Eso para salir de dudas. Trini, ¿me escucha? La Trinidad ha tenido problemas con la cámara en otras clases, ¿no saben? ¿No? Ya. Ahí Trini me está escuchando. Ya. Ya, gata, se me fue. Em, bueno, por ahora, bueno, veamos, ahí se irán sumando más amigos. Y bueno, ¿se recuerdan la semana anterior que estuvimos hablando como sobre, bueno, una cosa más también, antes de empezar esta clase y cualquier otra clase, tienen que estar bien sentados, cómodos, ¿ya? Con la espalda bien apoyada, porque eso funciona mucho también para que se puedan concentrar mejor, ¿cierto? Donde ustedes puedan tener o quieran hacer una anotación ahí con el cuadernito al lado, con un lápiz, ¿cierto? ¿Ya? Y la semana pasada les recuerdo que eh, estuvimos hablando sobre arquitectura, ¿cierto? Pero hicimos como una revisión como rápida de distintos elementos arquitectónicos digamos, anterior a la Edad Media o en la Edad Media misma. ¿Ya? Ahora vamos a volver a la arquitectura, pero vamos a hablar sobre como una de las últimas corrientes que hubo en la Edad Media, ya que fue como muy decidora para poder seguir evolucionando, y luego ya arquitectura que tiene que ver más como arquitectura moderna. ¿Ya? Entonces, vamos por acá. ¿Han escuchado hablar del gótico? ¿Quién sabe algo o ha escuchado algo sobre el gótico, el arte gótico? ¿Nadie? Se ocupan colores oscuros ¿Ya? Déjame ahí. como el negro. Mm, claro, hay una tendencia como tribu urbana, me parece, que usan el gótico, pero es como el gótico más como el oscurantismo, claro, como lo tenebroso, un poco lo lúgubre, pero el arte gótico no solamente está relacionado con eso, ¿ya? En la arquitectura gótica, espérenme un poquito, estamos... En la arquitectura gótica
bueno, como les decía, que fue una corriente que se produjo ya terminando la Edad Media, ¿ya? Entonces estamos hablando como, bueno, siglo XII hasta el siglo XV, ¿ya? En el siglo XV se produce el Renacimiento. Renacimiento viene de renacer. Renacer quiere decir que fue como que el ser humano en ese momento evolucionó en muchos temas, en muchos aspectos. Por ahí también está Da Vinci, por ejemplo. En el Renacimiento hubo un avance, evolución tecnológica en cuanto a la medicina de esa época, en cuanto a la arquitectura, en cuanto al arte, a la pintura, las ciencias en general, ya fue como un redescubrir, un renacer del ser humano. Por eso se le habla como el Renacimiento, ¿ya? Entonces, el gótico, que viene siendo como la última parte de la estética medieval, surge un poquito del el estilo románico. Se habla, fíjense, por ejemplo, estas iglesias que antiguamente tenían poquitas ventanas, se dan cuenta, y que eran ventanas pequeñitas, pero que las iglesias las buscaban hacer muy, muy altas, pero era, claro, las iglesias siempre buscaban la altura porque la altura tenía que ver con lo divino, así como las pirámides se hacían hacia arriba, ¿se acuerdan? Lo divino está como hacia el cielo, entonces querían acercarse al cielo. Pero en esta época todavía las construcciones no estaban tan evolucionadas para poder, por ejemplo, sostener mucho peso en altura, ¿ya? Esto es antes del gótico. Pero evolucionó de tal forma que en el arte gótico sí se permitió tener ventanales muchos más amplios, porque hubo un avance en la arquitectura que tiene que ver con cómo sostenían el peso en las construcciones, ¿ya? Entonces, si bien antes, la Edad Media, recuerdan que habíamos visto que habían como unos arcos que eran como círculos, como semicírculos, que a eso se le llamaba el arco de medio punto o el arco de medio cañón, ya, ese tipo de arco circular sostenía una cantidad de peso, ya, y las ventanas tenían esa forma, las puertas tenían esa forma, pero en el gótico surge un nuevo tipo de forma, ya, de arco, que es así en punta. A ese arco se le llama el arco ojival, y el arco ojival sostiene mucho mejor el peso, ya, en la altura. Entonces, esta forma de arco, que es en punta, permitió poder ampliar las ventanas, ¿ya? Y dieron la posibilidad, por ejemplo, de crear vitrales. O sea, los vitrales ya existían, pero en esta época los vitrales como que se dispararon, ¿ya? Empezaron a hacer, y les voy a mostrar ahora. Y además de eso, chicos, una cosa, que se va a sumar Matías Álvarez. Matías está de cumpleaños, ¿sabían? Sí. ¿Sí? Entonces que cuando entre, vamos a hacer un pequeño receso, ¿ya? Le cantamos el cumpleaños feliz y seguimos con la clase, ¿les parece? ¿Sí? Ya, va a entrar ahora. Entonces, por aquí se va sumando. Matías, ¿me escuchas? Que no lo veo un panda. Veo un panda ahí. Matías Álvarez. ¿Matías ha tenido problema con la cámara en otras clases? Sí, profe, no sé muy bien. En la otra clase no se ponía apagar la cámara. Por ahí, Matías. Matías, ¿me escuchas? Matías Álvarez. Matías, qué bueno, ¿cómo estás? Bien, hoy estábamos acá en la clase, ya estamos con arquitectura, ¿cierto? Hablando varios temas, pero sabes que me contó un pajarito por ahí que estás de cumpleaños. Oye, muy feliz cumpleaños. 1, 2, 3. Cumpleaños feliz. Feliz. Te deseamos
a ti, a ti. Cumpleaños, Matías. Que los cumplas feliz. Oye, un abrazo gigante, que tengan un hermoso, hermoso día, ¿ya? Un abrazo de Profe. todos, un abrazo grande, ¿ya? Profe, Dígame. nota mental, nunca intentemos cantar al mismo tiempo. Pero algo salió, algo pudimos hacer. Ya, chiquillos, vamos, sigamos con la clase, ¿ya? Entonces estábamos en arquitectura. Volvemos, en el gótico. Felicidades, Matías. Ya, lo que les decía. Ah, y también aparecieron otras construcciones que están acá por dentro que se llaman los contrafuertes, que también querían sostener el peso para hacer unas grandes, grandes construcciones. ¿Ya? Y vamos viendo, bueno, lo que ya les había hablado tiene que ver con esto. Miren, el interior de una iglesia gótica. ¿Ya? Fíjense lo que estábamos hablando de el tema de los arcos. ¿Se dan cuenta acá la forma en punta? ¿Ya? El arco de medio punto, o sea, el arco, perdón, ojival. Por aquí también está el arco ojival. Por acá, los vitrales que se empezaron a realizar, esto se llama rosetón. ¿Ya? El rosetón también, que es el que está acá adelante, es súper representativo del arte gótico, de la arquitectura gótica. Las alturas, ¿ya? Porque en el fondo, piensen ustedes, la gente cuando entraba a estas iglesias gigantescas, ¿qué sensación querían producir? Si tú vas, por ejemplo, de paseo a Francia y entras a la catedral, no sé, de Notre Dame, o a otra catedral o iglesia, cuando entran, ¿qué sensación les produce un lugar así como el que vemos acá? Confusión. ¿Cómo? Confusión. Confusión. Confusión puede ser, ¿ya? ¿A alguien más quién quiere decir? ¿Qué sensación les puede producir? Que es maravillosamente grande. Ya, que es maravillosamente grande, sí, puede ser. Matías, si tú viajaras, Matías Álvarez, si tú viajaras y entraras a una iglesia o una catedral como estas, que son gigantescas y tienen todos estos vitrales, estas luces que salen, que entran por todas partes de colores, ¿qué sensación te produciría? Profe, no lo escuché. Estamos en el arte gótico, o sea, la arquitectura gótica. ¿Qué sensación? Y estamos viendo ahora cuáles son las características principales del gótico, ¿ya? Que son los grandes ventanales con vitrales, con arte, digamos, que tiene que ver con la entrada de luz, de los espacios amplios, de estas bóvedas, de estos techos muy, muy altos, ¿ya? De decoración, mucha iluminación. ¿Qué sensación nos produciría entrar así, a un lugar así? ¿Impresión? Es impresionante, ¿cierto? Es impresionante. En el fondo como que busca eso, como que la persona quede como sin palabras. Y así es, eso pasa. Yo no he podido viajar y conocer estos lugares, pero sí me han contado eso, que uno entra y es una sensación de mucha impresión. ¿Ya? Miren acá. Lo mismo. Imagínense lo que es estar en un lugar como este. ¿Ya? Esto es arte gótico. Y obviamente esto ya fue un salto de la arquitectura. ¿Ya? Acá están los contrafuertes, lo que les decía, aquí. Ya. Y no sé si se han fijado ustedes, pero las iglesias vistas como en plano formaban una cruz. ¿Ustedes se han fijado en eso antes? ¿No? Como lo que estábamos viendo acá. ¿Se dan cuenta? Miren, la organización es una cruz vista desde arriba. El altar está como en esta zona. Aquí hay como unos pasillos donde a veces se ponían los coros, pero generalmente buscaban representar la cruz en sus planos. Miren, esto es gótico. Y el gótico se divide en distintos como áreas, podría decirse, o como distintos aspectos, y a este se le llama el gótico flamígero. ¿Ustedes se imaginan por qué se les llamará gótico flamígero? Martina, ¿se te ocurre por ahí? ¿Por qué a este estilo particular de gótico se le llamará el gótico flamígero? Porque es muy grande. Martina, ¿se le ocurre? O sea, grande era, sí,
Pero además de eso, ¿se te ocurre por qué se puede haber llamado así? ¿A quién se le ocurre por qué se puede haber llamado como gótico flamenco? Profe, ¿Por las puntas? Por las puntas. ¿A qué querían asemejar las puntas? ¿Alguien más por ahí? Flamígeros viene de flama, como si Porque fuesen las puntas son fuego. las puntas, no es que fueran fuego, pero sí, Por la punta del fuego. era tanto el movimiento que producía, como con la cantidad de información que ponía en las puntas, ¿cierto? En todas estas estructuras que iban como subiendo, que daba la impresión un poco, recordaban un poco las llamas del fuego, entonces se les llamaba a ese tipo de construcción el gótico flamígero. Profe, Ya, miren acá la cantidad, dígame. yo pensaba que se llamaban así porque llama mucho la atención como el fuego. Es que llamaba mucho la atención igual, también puede ser ambas cosas. Fíjense, la cantidad de detalles, de volutas, de formas como que tienen que ver como con plantas de la naturaleza, esto también lo vamos a ver en otro tipo de arquitectura. Miren acá la cantidad de esculturas. Chiquillos, por ahí, el que recuerden no utilizar la aplicación en la que hacen anotaciones, rayitas, porque aparecen en la presentación. Ya. Arquitectura, escultura, fíjense la cantidad de figuras que hay acá, los sobrerelieves, las profundidades, las luces, las sombras, todos los elementos que producen. Y vamos viendo, vamos dando paso a la edad moderna. Miren, estábamos aquí, Edad Media, gótico, ¿se dan cuenta? Hicimos como una rápida pincelada de ciertos elementos anteriores y ahora estamos acá, Edad Moderna, Barroco, Renacimiento y Rococó, ¿ya? El Barroco. El barroco, miren, en esa época estaba todavía súper marcado lo clásico, ¿cierto? Aparece el gótico, que es como anticlásico, porque lo clásico tiene que ver como con los romanos, los griegos, con estas esculturas, o sea, estas arquitecturas que eran como muy limpias, blancas, con estos pilares tan pulcros, ¿ya? Formas geométricas súper simples, como rectangulares, ¿cierto? Con todos estos pilares, pero en el gótico se dispararon, ¿cierto? Empezaron a trabajar con mucha información, ya. El barroco también toma de eso, ya es como anticlásico, empieza a pensar más, también sobre todo en el tema como de lo barroco quiere decir irregular, ¿ya? Con lo irregular, con formas que no eran tan simétricas, ¿cierto? Con más decoración, con más de estos detalles como que parecían como plantas o como hojas de la naturaleza, ¿ya? Esto es barroco, ¿ya? Todavía también, todavía se presentan las iglesias, todavía las iglesias son importantes en cuanto a los temas, ¿ya? Barroco, fíjense eso, en lo irregular, ¿cierto? Lo dinámico. Existe una tendencia a dotar a los edificios en movimiento. A eso se refiere sobre todo cuando trabajan con las líneas curvas, como más dinámicas, con espacios convexos, cóncavos, ¿ya? Lo que les decía, como el claro oscuro, quiere decir como esas como espacios profundos que hacen que se produzcan sombras. Entonces se ve como muchas luces y sombras, se ven como muchos contrastes, ¿ya? Acá, por ejemplo, esto también es barroco. ¿Se dan cuenta? Y toman mucho de la escultura también. Ya. Arquitectura, bueno, también se da paso también en esa época a lo que hablamos del neoclásico, ¿ya? La arquitectura renacentista también va, a diferencia del gótico, el gótico que estábamos viendo, por ejemplo, que tendía a subir, ¿cierto? A ser como muy alto, ¿verdad? Con estas puntas que van como casi llegando, como que desaparecen en el cielo, ¿ya? Acá no, pues también empieza como una tendencia en la que se corta con eso, no importa la altura, por ejemplo,
sino que se corta en esa altura con las formas más horizontales, ¿ya? Como que quieren buscar también como un espacio más unitario, quiere decir que desde donde estés parado, tú puedas ver como todo el interior o toda la construcción, ¿ya? Buscan ser como más perfectos en la técnica, ¿ya? Acá de nuevo vuelven, como ustedes ven, los arcos, ¿ya? Así como hay otros que empiezan a jugar con la parte técnica como más fantástica, maravillosa, como el gótico o el barroco, vuelve también un poquito a buscar en otros aspectos también lo clásico, ¿ya? Los pilares, que es lo que habíamos hablado antes, que eran las columnas, que eran como tan representativas de cada cultura, ¿cierto? Las construcciones circulares, los cortes tan simétricos, se dan cuenta que de nuevo se usa como la línea del techo, no hay alturas. También utilizan también la decoración fantástica, ¿cierto? Que tiene que ver con todas estas formas, digamos, de la naturaleza, ¿cierto? Además, como seres un poquito como más monstruosos, podría decirse, como jugando un poquito como con las deformidades, ¿cierto? Que son como parte humana, parte animal, ¿cierto? Acá hay un pez una persona que está saliendo de un pez, no sé si se alcanza a ver, ¿ya? A esto se le llamó también como grutesco, ¿ya? Estos detalles de arte grutesco. Esto también, ¿ya? ¿Ustedes saben cómo se les llama al boceto de la arquitectura? Cuando la arquitectura se realiza un dibujo, como en este caso un boceto, que es como, se dan cuenta que igual es como, podría decirse que es un boceto, pero es mucho más detallado porque también están jugando con las formas, ¿cierto? Con las dimensiones, con las medidas. ¿Ustedes saben cuándo se le llama, cuándo se hace este tipo de dibujo? Un borrador. Es parecido, pero no es un borrador. ¿Han escuchado el concepto croquis? ¿Hacer un croquis? No. En este caso se realiza un croquis. Es como un concepto más como en la arquitectura. En vez de decir, yo les digo, por ejemplo, en el arte, hagan un boceto que es como un boceto previo, ¿cierto? Un dibujo previo de algo, con información y todo. En este caso es un croquis. Ojo, que la actividad que queda tiene que ver con esto. Ustedes van a tener que lograr un croquis, ¿ya? Con elegir ustedes la estructura de las cosas que hemos estado viendo, el estilo que ustedes quieran, ¿ya? Pero tienen que hacer el dibujo de un croquis de una construcción, ¿ya? En un papel y lápiz, de un edificio. Y pensando igual en los detalles, quizás si quieren agregar medidas a lo mejor, como referencia, que sea lo más... Profe, Dígame. ¿tiene que ser de las construcciones vistas o las tenemos que crear? Puede ser de las construcciones vistas. Si tú quieres poner algo de tu cosecha, sí, lo puedes hacer, ¿ya? La idea es que ustedes puedan crear y que puedan, si quieren ser originales y quieren hacer algún tipo de detalle que surja de ustedes, lo pueden hacer, pero con referencia siempre a lo que hemos estado viendo. Miren, en el neoclásico, que se va mezclando con lo que hemos visto, que hay personas que trabajaban en el barroco, que eran todas estas formas más volutas, ¿cierto? Y en el neoclásico que aparecen estas formas como más estructuradas, empiezan a ver en el pasado, ya cómo trabajaban con las columnas antiguas, que eran las dóricas, jónicas, corintias, que estaban como todas identificadas ya, construcciones más clásicas. También elementos reconocidos que tenían que ver con lo más neoclásico, podría decirse, era, por ejemplo, en el caso de las construcciones de las cúpulas. ¿Se acuerdan que hablábamos de las cúpulas y las bóvedas la vez anterior también? Que la parte interior de una cúpula está también en la bóveda, está muchas veces decorada, ¿cierto? Con estos murales que están en los cielos de las iglesias, de las distintas construcciones, ¿cierto? Ahora también este tipo de arquitectura, por ejemplo el neoclásico, empezaron, y el barroco también, se empezaron a liberar y ya no eran solamente construcciones que estaban pensadas como en construcciones religiosas, como en iglesias, ¿ya? Empezaron a hacer como una transición y empezaron a aparecer como distintas, por ejemplo, castillos o mansiones gigantescas o palacios, como los palacios, por ejemplo, en Italia, el Palacio de Versalles, distintos palacios,
que tenían esta lógica, ¿ya? Acá todavía estamos hablando un poco del barroco, porque fíjense que hay ciertos elementos que no son tan regulares, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de esta cúpula, ¿se dan cuenta que no es como tan clásica, podría decirse? ¿Han escuchado hablar del rococó? El rococó, que se parece a la canción, me recuerda a Cocoroco, el que cantaron el año pasado, que bailaron. La arquitectura rococó es como un paso más allá del barroco, ¿ya? Si el barroco buscaba como más ornamentación, ¿ya? El rococó se disparó también. El tema era como se produjo como una exageración, ¿ya? En la cantidad de detalles y formas que ellos presentaban, ¿ya? En este caso en un exterior. El rococó, se dan cuenta como esto ya parece casi una torta de novio, una cantidad de detalles, de colores, de texturas, de formas, formas como más abstractas, más naturales, figuras también por ahí, más formas figurativas que no se alcanzan a ver, pero la línea que separa la arquitectura barroca del rococó es muy fina, se dice, ¿cierto? Pero se nota un gran cambio en la ornamentación, ¿ya? En esta época también ya ya podían llegar con mayor facilidad, por ejemplo, importar muebles o espejos o distintas, no sé, pues como alfombras, por ejemplo, de Europa, ¿ya? Entonces empezaron, miren acá. Esto es totalmente rococó, se dan cuenta la exageración de la cantidad de información, como que no tiene límites, ¿ya? Profe, Dígame. ¿cuál es la época que usted considera como más constructiva? ¿En qué sentido? ¿En lo que era más creativo? ¿En qué época fueron más creativos las construcciones? Es que yo creo que la creatividad tiene que ver también como con la evolución de todo, la evolución de los materiales, la evolución de las herramientas tecnológicas. Yo creo que actualmente, más como la época moderna, más moderna, contemporánea, yo pienso que al final uno puede ser más creativo porque también vas rescatando de todas las otras corrientes que han existido. Como a juicio personal, lo que yo pienso. Porque claro, a lo mejor yo puedo ver esto, por ejemplo, el rococó, que digo, wow, qué cantidad de información, pero a lo mejor el trasfondo cultural quizás no fue tan grande. Quizás ellos estaban como más ligados a la ornamentación, pero no al significado. Pero lo que ustedes van viendo actualmente cuando van a los museos o distintas formas de expresión actuales tiene mucho que ver, sobre todo con el significado, pero tienes más libertad de las herramientas que puedes utilizar. Por eso actualmente se hace en arte todo este repaso también histórico para que ustedes vayan como tomando distintas herramientas y distintos puntos de vista de corrientes, ¿ya? No quedarse solo con una, sino que ustedes actualmente son la generación que tiene mayor cantidad de información y de referencias de la antigüedad y de la Edad Media y de la época moderna. Personalmente creo que ustedes tienen una cantidad de facilidad, o sea, aprietan un botón y encuentran la historia, los referentes. Yo cuando era chica y estaba en el colegio en arte no teníamos eso, no teníamos data, no podíamos ver proyecciones ahí como ustedes tienen y pueden. Así que sáquenle partido a lo que tienen, chiquillos. No sé si respondí su pregunta, pero es más o menos mi idea. Y el barroco, miren, lo mismo. Estos palacios ya son museos, ya están como digamos, al cuidado de los turistas, ¿cierto? Para que se mantengan en el tiempo. El tema de la ostentosidad, los cristales, los candelabros, los cielos, ¿ya?
todavía, bueno, siglo XX. Vamos rápidamente con esto. Historicismo y eclecticismo. El historicismo más romántico tiene que ver con recuperar la arquitectura del pasado, ¿ya? Como ser fieles a un tipo de arquitectura antigua de las que ya hemos visto. Y el eclecticismo era el que quería también recuperar el pasado, pero fragmentado, como con pedacitos de información. Esto puede ser historicista, ¿cierto? Parte de la historia de la arquitectura, pero el eclecticismo es como más fragmentado, como saca de todo un poco, ¿ya? La arquitectura ecléctica. Por ejemplo, eso, el neogótico, que, no sé, pues puede querer capturar formas quizás de los pilares o de los arcos, ¿cierto? Pero fragmentado. Neorrománico, neogótico, como que empiezan, el neobarroco, empiezan a mirar hacia atrás y querer buscar elementos, que es más o menos lo que ustedes tienen que hacer en la tarea ahora, ¿ya? Mirar hacia atrás y buscar elementos. En el fondo ustedes podrían estar queriendo hacer un dibujo ecléctico o un dibujo historicista. ¿Se entiende eso? La parte de la actividad se entiende. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Sí? Hacer entonces, Profe, dígame. hay que mandarla. Sí, todo. ¿Tiene plazo? Idealmente guarden igual sus trabajos por si acaso, pero la evidencia está en lo que está guardado en los archivos, ¿ya? ¿Profe tiene plazo de envío? O sea, esta semana, o sea, idealmente háganlo apenas puedan, pero la próxima semana no les voy a pedir actividad, ¿ya? La idea es que Ya. la hagan a conciencia, ¿ya? Entonces recuerden, Entonces, tenemos que hacer como un boceto, pero más, con más detalle, claro, de una, ¿sí? ay, de eso que nos está mostrando. De una construcción de arquitectura, ¿ya? Las corrientes que vimos ahora, ¿ya? ¿Pero hay que crear una o se puede copiar una? Ambas cosas. Tú buscas referencia, la que eliges, y después vas creando, puedes dibujar referentes que ya existen, quizás como en la forma de los pilares, por ejemplo, pero vas agregando información que tú quieras y que tenga que ver con la construcción, ¿ya? La tarea en sí es hacer un croquis de una construcción arquitectónica de el estilo que ustedes elijan. Bueno, este no lo alcanzamos a ver muy a grandes rasgos, pero aquí ya es cuando se disparan, ya que tiene que ver más con los ejercicios que han hecho ustedes, las formas, fíjense, totalmente relacionados con la tecnología actual, ¿cierto? Figuras que no parecen edificios, que en el fondo parecen casi como esculturas. Chiquillos, eso. Esa es la tarea. Busquen información si es necesario. Y nada, pues, nos vemos ya en la próxima clase. Está terminando la clase. Así que estén súper, súper, súper bien. Matías, que tengas un muy buen día, ¿ya? Eso, chiquillos. Cuídense mucho. Adiós. Que les vaya súper bien.